Ahora, ¿qué hay que ofrecer? El Señor dice, ¿mis sacramentos? No, dice, tus sacramentos. Estimadísima gente de YouTube, un gusto, un honor, un placer tenerte una vez más por acá en tu canal de Lens Mission. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 58 y 59. Son lecciones que de verdad había esperado bastante porque tienen cosas muy interesantes, muy padres, y vamos a estar aprendiendo un poquito del contexto, pero tal vez mucho más de las lecciones que el Señor tiene preparadas para nosotros en esos capítulos. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. El miércoles pasado publicamos nuestro video en 3 semillas del Elder Du, Proseguir a la Meta. Es un análisis bueno, así que si no lo has visto, pues ya está disponible en el canal. Bien, vamos a empezar directo a lo que venimos, como estamos ya listos. Así que vamos a hablar de 2 versículos de poder que llamaron mi atención para empezar los análisis. Bien, el primer versículo de poder que me gustó mucho fue el que compartió con nosotros Rosa López. Rosa López nos compartió Doctrina y Convenios 57.3, donde dice, y así dice el Señor vuestro Dios, aquí hay sabiduría, si es que queréis recibirla. El Señor, dice ella, y eso fue lo que decía el versículo, ¿no? ¿Quieres sabiduría? Pues aquí hay si quieres recibirla. Y Rosa nos comenta, el Señor, fuente de poder y de conocimiento, me dice, acá está, es tuya, ¿la quieres? Pues tómala. Esta fuente de agua viva es una invitación a todos nosotros. Yo quiero beber de esa agua porque el que beba de esa agua nunca más tendrá sed. Es una invitación que me gusta que Rosa nos haya compartido, la de aquí hay sabiduría si quieres tenerla, ¿no? Si deseas recibirla. No lo tocamos en el video pasado, pero es importante. El Señor está ofreciéndonos, ¿quieres sabiduría? Pues aquí está, ¿no? O sea, aquí están las escrituras, aquí están lo que es revelado, aquí hay sabiduría, si quieres recibirla. Entonces, como Rosa nos señala, y me encanta lo que ella nos comenta, es una invitación a tomarla. Ahí está, y nosotros podemos ir y tomar de esa sabiduría que pues no se acaba. Bien, el otro comentario o el otro versículo de poder que me gustó bastante y me pareció súper interesante y que quise compartir, o sea, yo dije, solo vamos a escoger un versículo de poder, pero leí este y dije, es que quiero compartirlo y quiero que lo escuchemos y meditemos al respecto. En este tiempo en el que estamos aprendiendo sobre los santos y sus migraciones y todo eso, se me hace súper interesante el comentario que deja Elizabeth Polanco. Ella nos habla de Doctrina y Convenios 51, 16 al 17. Y es esta parte donde el Señor les dice, esta tierra será para ustedes por una corta temporada. Está hablando de Kirtland, ¿no? Y entonces ella nos comparte, fue un momento difícil para nuestra familia hace tiempo, ya que dejamos nuestro país de Venezuela y llegamos a Colombia, Bogotá. Me sentía tan confusa e insegura de qué haríamos en este país. Y al estar en una clase de casados de Doctrina y Convenios recibí esta respuesta e hice lo que el Señor me dijo. Y mientras estuvimos ahí en Colombia, aprendí a manejar la bicicleta. Mi niña de 6 años estudió, mi esposo fue obispo y trabajó en el aeropuerto El Dorado. Nuestro hogar se convirtió en un lugar de refugio para amigos, familiares, amigos y otras personas que luego se convirtieron y grandes amigos. O grandes amigos, no estoy seguro ahí. Y muchas otras cosas que hicimos. Hasta que ayunamos para mudarnos de donde vivíamos en Bogotá para otro lugar más cerca del aeropuerto en Bogotá, donde trabajaba mi esposo, ya que era lejos de donde vivíamos y queríamos saber dónde sería mejor tanto para que mi esposo estuviera más cerca del trabajo como también para servir al Señor. Me encanta hasta aquí donde va la experiencia. Entonces ellos se mudaron, vivían en Venezuela, se mueven a Bogotá y están trabajando, están ahí un tiempo. Ahí nos comparte Elizabeth que se sentía confusa, pero después en una clase de escuela dominical, de Doctrina y Convenios, recibe una impresión y se pone a trabajar y aprende y trabaja con las personas y crea muy buenas amistades, etc. Ahora viene la parte interesante. Ahora dicen, oye, ¿sabes qué? El trabajo del esposo está lejos y queremos saber dónde es mejor para mudarnos en cuestión de que quede más cerca del trabajo, pero también donde podamos servir en la obra, ¿no? Y entonces, escuchen, esto es lo que me llamó mucho la atención de la historia. La respuesta fue respondida, nos fue dada, casi 2 semanas de haber hecho nuestro ayuno. Y sentí que debíamos ir a Brasil. Mi esposo me dijo, amor, ¿Brasil? Yo le dije, sí, ¿por qué no? Y él me dijo, ¿segura?
porque yo también sentí lo mismo. Y ahora estamos en Brasil, y como dijo el Señor en la Escritura, yo he consagrado esta tierra por una corta temporada. Ella nos comparte que así fue para ella el estar en Colombia. Se mudó a Colombia, estuvo ahí un tiempo y en el momento llegó la impresión y pues se mudan a Brasil 2 años después. Entonces me parece muy interesante, muy llamativo y definitivamente algo a admirar de Elizabeth y su esposo, el buscar la guía del Señor no solo para buscar un mejor lugar para vivir, sino también un mejor lugar, no un mejor lugar donde servir, voy a cambiar esas palabras, sino más bien un lugar donde ellos pudieran servir mejor al Señor. Esa es la frase que estaba buscando. Es fascinante. Creo que hay un discurso que ya ni me acuerdo cómo se llama. Cuando regresé a la misión me llamó mucho la atención porque el discurso decía, a veces cantamos el himno, ¿a dónde me mandes iré, Señor? Y el discursante decía, pero a veces en nuestra mente decimos, siempre y cuando sea a donde yo quiero que me mandes. Entonces a veces tenemos esa actitud, ¿no? Iré a donde me mandes siempre y cuando pues yo quiera ir para allá, ¿no? Y entonces él hablaba de esta actitud de consagración que tiene que ver con a dónde quieres que vaya. Claro, sería más cómodo mudarnos más cerca del trabajo de mi esposo, pero también quiero que me digas dónde podemos servirte mejor. Y la impresión llegó y Brasil. Y creo que sería interesante, no sé por ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención y me encantaría que Elizabeth nos contara de alguna de las experiencias que ha tenido en Brasil y de ver cómo ha podido servir al Señor en esto que le ha inspirado, ¿no? Sería genial. Pero bueno, tenemos que tener una actitud, y esto es algo que estamos viendo en los santos ahorita y que va a ser parte de la lección, también por eso decidí meter este versículo de poder que me encantó. Gracias Elizabeth, gracias Rosa, por sus versículos de poder y todos los demás también. Trato me encantaría meter todos, pero no se puede. Bueno, entonces, retomando ahora sí Doctrina y Convenios. Nosotros estamos aprendiendo de migraciones y me encanta el versículo de Elizabeth, sí, me encanta porque nos da ese sentimiento que los santos debían de tener, esa determinación de el Señor quiere que vaya a Ohio, voy a Ohio, me quiere ahora en Missouri, me voy para Missouri. Y para todos, no fue fácil para todos. O sea, la vez pasada estábamos viendo que personas como Ezra Booth, que de hecho fue la primera persona de la que hablamos en este año de Ven Sígueme, pero Ezra Booth que tuvo, pues sí, o sea, llega a Missouri, no le gusta el lugar, dice, oye, pues José nos dijo que íbamos a prosperar y eso, y pues mira, vinimos a tremendo pueblucho que nada tiene, ¿no? Entonces, no fue fácil para todos, ¿no? Y ahí vamos a ver discrepancias, ahí recuerden que es por esa época donde varias personas empiezan ya a salir, no solo de la iglesia, no solo a salirse de la iglesia, sino volverse enemigos de la iglesia, ¿no? Que ya es un poquito una connotación diferente. Entonces, los santos tenían que tener esta actitud. Vamos a retomar desde donde dejamos la vez pasada. La vez pasada estábamos hablando de que se trasladan a Missouri, llegan a Missouri, el lugar está vacío, o sea, bueno, no vacío, había solo unos pocos comercios, la gente no era precisamente gente que dijeras, uy, qué corazón tan preparado para recibir el evangelio, sino más bien era gente que, pues era dura, ¿no? Y grosera, dicen por ahí los registros. Pero bueno, entonces José Smith tiene este sentimiento de, oye, pues ¿hasta cuándo va a prosperar Sion, no? ¿Cuándo se va a edificar el templo? ¿Cuándo va a pasar lo que, pues queremos que pase, ¿no? Que queremos establecer Sion, ¿cuándo? Y entonces se revela Doctrina y Convenios 58, que fue ahí donde nos quedamos, fue lo último que vimos la semana pasada. Bueno, pues resulta que pasa un poquito el tiempo, o sea, bueno, para esto quiero explicar un poquito del rollo de la migración, porque lo que pasa es que van, a ver si me acuerdo de todos los nombres, pero va José Smith, va, Martin Harris, va Sidney Rigdon, va, señor, no puede ser que se me ha olvidado el nombre. Sí, no, se me olvidó, ni modo. Joseph Cole, creo que se llamaba, ya ni me acuerdo. Pero bueno, van varias personas, iban en una compañía, y por otro lado iban a también llegar estaban transportándose desde Colesville, los que llevaban a esta hermana, Polly, que leímos la vez pasada que estaba muy delicada de salud, pero que ella decía, yo quiero, si me voy a morir, me quiero morir en Sion, ¿no? Entonces iban y partieron, me parece, fue un 19 de junio, ya me acordé, José Smith, y eso lamentablemente ya no me dio tiempo de traducírselos, quería que ustedes lo tuvieran para leer lo que José Smith escribió de esa migración, pero bueno, más o menos les platico. José Smith dice, nos fuimos un 19, platica un poquito el traslado,
Y en cierto punto ellos se separan, porque José Smith y fue José Smith, creo que Sidney Rigdon y alguien más, o Sidney Rigdon, no sé, José Smith y otros pocos hombres deciden hacer el camino a pie, y otros se quedaron esperando, me parece, un traslado, no me acuerdo si a carromato o a barco, pero el chiste es que José sí se va, se adelanta, entonces José llega primero. Y entonces llega primero, pasa esto, se recibe aparentemente Doctrina y Convenios 57, y en este transcurso que ahorita ya estamos entrando esta semana, llega a la compañía de Colesville, llega a Sidney Rigdon, las otras personas que se habían quedado a esperar un transporte, que no podían hacer el viaje a pie, y entonces están ahí, llegan finalmente y se empiezan a instalar y a todo eso. Y entonces empiezan a surgir algunas preguntas de, oye, estamos llegando a un terreno que no conocemos, que no sabemos nada, que pues no se le ve que tenga futuro, ¿qué hacemos? Entonces, Doctrina y Convenios, el encabezado indica que los élderes, y de hecho yo creo que lo voy a leer literal para que no sean las palabras mías, sino las de aquí, la sección. En el encabezado de la sección dice: muchos anhelaban saber la voluntad del Señor concerniente a ellos en ese nuevo sitio de recogimiento. Entonces estamos llegando, es una ciudad nueva, no sabemos, no es como cuando llegamos a Ohio, que ya había gente, que ya más o menos se distribuían las tierras, ya había un poquito más de, tal vez, infraestructura, quisiera decir yo, de cómo acomodarnos. Bueno, aquí no, en Missouri no, está desierto el lugar, ¿no? Estamos llegando todos los santos apenas. Y entonces viene Doctrina y Convenios 58 justamente a raíz de, pues ¿qué hacemos, no? Muy bien, entonces, esto se da el 1 de agosto y fíjense eso, o sea, el traslado empezó el 19 de junio y acabó a mediados de julio, o sea, les tomó casi un mes entero trasladarse hasta allá, para que veas también el camino, que no fue solo un día, no fue semanas, fue casi un mes, ¿no? Bueno, entonces empezamos la revelación escuchando al Señor decir nuevamente, escúchame, lo escuchamos invitándonos a oír su palabra, y yo quiero empezar el análisis en una parte muy bella de Doctrina y Convenios, que es el versículo 2 de la sección 58. Aquí el Señor dice: el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Versículo 3. Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Versículo 4. Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca. Versículo 5. Recordad esto que os digo de antemano, para que lo consideréis en vuestro corazón y recibáis lo que está por venir. Aquí es algo súper interesante, porque estamos en un momento, y la vez pasada hablamos de la tierra prometida, y ahorita estamos en justo este momento donde la gente llega y dice: oye, pues así que digas tierra prometida, pues no es, ¿eh? Y entonces el Señor les dice: tranquilos, todavía no pueden ver lo que yo veo, ¿no? Pero lo que a mí me llama mucho la atención es no solo estos versículos, que son hermosos, que yo los subrayo con azul porque me parecen muy bellos. El color azul para mí es como el color del amor de Dios en mis escrituras. Entonces no solo es esta parte bonita que le dice: hey, va a venir esta gloria que aún no puedes ver, que aún no puedes entender todavía cómo va a ser, ¿no? Y también les dice: va a llegar el día en que vas a ser coronado. Lo que a mí me encanta eso, pero lo que a mí me llamó esta vez más la atención fue el versículo 5, que les dijo: recordad esto que os digo de antemano. Entonces ya nos está adelantando que va a haber gloria, que van a venir cosas buenas, que van a venir bendiciones, pero nos da un mandamiento en cuanto a eso. Nos dice: recuerda esto para que lo consideres en el corazón y recibáis lo que está por venir. Entonces aquí está la parte que a mí me llama la atención. El Señor quiere que lo recordemos con dos razones. Uno es que se considere en el corazón. No solo decir como: bueno, pues sí, ya las bendiciones, ya sé que siempre se prometen bendiciones. No, ¿de qué manera puedo yo interiorizar esas bendiciones en mi corazón? Y esa es la parte muy bonita, porque viene la parte de no solo pensar en que las promesas vienen, no solo tal vez hasta imaginar si nos alcanza la imaginación, si no, pero viene esta parte de sembrarlas en tu corazón. Sembrar en tu corazón estas promesas del Señor, como lo que dice la profecía de Elías, ¿no? Se tienen que sembrar las promesas de los padres en el corazón de los hijos. Bueno, esas promesas que Dios les está haciendo, les dice: considéralas en tu corazón. Y entonces aquí viene una pregunta de análisis muy padre que se puede hacer en tu estudio familiar, personal, como tú lo quieras, noche de hogar. ¿Recuerdo las promesas del Señor y las considero en mi corazón?
Tal vez, y aquí viene la parte, no solo tenerlas presentes aquí, las tengo presentes aquí, y si nos metemos un poquito al simbolismo del corazón, representan nuestros deseos. ¿Realmente las promesas de Dios forman parte de los deseos de mi vida? ¿Están en mi corazón? ¿Son mi tesoro? ¿No? Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. ¿Son mi tesoro las bendiciones y las promesas de Dios en el futuro o no? ¿Las considero aquí o solo aquí? Y podría ser preguntas muy buenas para analizar. Y la otra cosa, y que es lo interesante, dice, para que recibáis lo que está por venir. Entonces, me parece interesante porque ahí el Señor está ligando la parte de recordar con la parte de recibir. Me encanta porque ¿qué pasa si nosotros perdemos la visión de las bendiciones? Tal vez este padecimiento y esta tribulación nos parecerían sin sentido. ¿Para qué estar en este pueblo que no tiene nada? El Señor dice, no, pero hay bendiciones y no las olvides, para que sí las recibas. Porque si las olvidamos, y esta es la parte que me gusta de este análisis, si olvidamos las promesas, si perdemos la visión, como dice Proverbios, el pueblo perece. Porque no tenemos la paciencia, ni la fe, ni la determinación. Si no logramos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, en el futuro, lamentablemente tendemos a olvidar la importancia de pasar por este periodo de tribulación. Entonces es importante mantener una perspectiva amplia y mantener una perspectiva de las bendiciones de Dios. Sin esa perspectiva, si nosotros no aplicamos este mandamiento del Señor en el versículo 5, que es recordar lo que ya te dije que va a pasar para guardarlo en tu corazón y para que lo recibas, si no guardamos ese mandamiento de recordar la visión que el Señor nos ha dado de sus promesas, de sus bendiciones, corremos el riesgo incluso de no recibirlas. Y ese mensaje me parece increíble para el Señor, que nos está diciendo en tiempos de dificultad, hey, no pierdas la visión, te estoy dando una visión de lo que puedes llegar a lograr, de lo que puede ser tu tierra prometida. No la pierdas. Siento que eso fue necesario para que Nefi aguantara sus 8 años en el desierto. Siento que eso fue necesario para que dijera, ¿sabes qué? Aquí hay una tierra de abundancia. Imagínate, Nefi pudo haber dicho, pues es que Señor, ya estoy muy cómodo aquí, o sea, hay miel, hay todo lo que necesito, ¿para qué cruzar? ¿Para qué meternos en más problemas? Ya estamos aquí cómodos, ¿no? Pero Nefi mantenía la visión de lo que sería su tierra prometida y por eso no se conformó con otra cosa. Y tuvo la determinación de construir barcos, órale, construimos barcos. ¿Cruzamos el mar? Órale, cruzamos el mar. Entonces, es súper importante la visión de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Guardarlo en nuestros corazones nos habilita para mantener paciencia, determinación, firmeza, fe, diligencia y todo el trabajo que nos va a llevar hasta ese día o esa bendición. Entonces, tema importantísimo, hay que mantener una perspectiva de las bendiciones y las promesas de Dios. Bien, si avanzamos un poquito en el análisis, hay una parte interesante en el versículo 14 y 16 que es una corrección hacia Edward Partridge. Y lo que pasa aquí, que se me olvidó contarles, es que cuando llegan, y bueno, es que no hay mucha información al respecto que yo pude encontrar. Lo que sé y quedó muy claro en algunos manuales es que lo que pasa es que el profeta en esas primeras reuniones que hubo en Missouri expresaba como los planes, lo que se iba a hacer, y Edward Partridge se mostraba no solo no conforme, sino que vocalmente opuesto al asunto, ¿no? No aclara el documento en qué, pero yo me supongo, y pensando, ya habíamos estudiado un poquito de Edward Partridge, es el que deja a su hija enferma, no sabe si la va a volver a ver y se tiene que mover, y aparte hay partes de la revelación que indican que en cierto punto ya se estaba insinuando que Partridge se quedara a vivir ahí y que trasladara a su familia. Entonces aquí, esto lo voy a especular porque no hay un documento tan claro que hable, pero para mí hay bastantes pistas en las escrituras, en los documentos que quedaron o que nos explican. Parece ser que el rollo era que José Smith estaba en el plan de aquí va a ser Sion, ya nos dieron la revelación, vamos a hacerlo, y que Edward Partridge podría, yo pienso, y aquí es la parte que supongo, pienso que él dijo, oye, pero es que yo no quiero venirme a vivir, ¿por qué vamos a venirnos a vivir aquí? Si allá en Ohio tenemos tierras, allá en Ohio tenemos ya más estructura, allá en Ohio tenemos casas, ¿por qué vender todo y venirnos para acá? Aparte este lugar desierto, y más cuando tenemos enfermos, ¿no? Porque ahí tenía, por ejemplo, a la mamá Polly Knight, que pues estaba muriéndose, tenía él a su hija muriéndose y tenía ejemplos para decir como, oye, ¿por qué en medio de todo esto pues movernos, ¿no? No creo que sea una buena idea. Bueno, esta es mi hipótesis, yo supongo que ese era el punto.
No aclara el documento en qué punto de fricción tenía el profeta y Edward Partridge, pero lo que sí es claro es que Edward Partridge le llevaba como la contra en las reuniones, ¿no? Entonces, cuando lean esos versículos de Edward Partridge, pues bueno, ya tendrán idea, porque yo los leí y dije, pero ¿qué hizo Edward Partridge mal? A ver, ¿dónde está? Pero bueno, a ver, entonces, solo eso como nota histórica. Ahora, vamos a venir a una parte que es de mis favoritas de analizar, de que he aprendido en los últimos... Sí, creo que en el último año y medio de esta escritura. Tenemos versículos súper importantes. Vamos a empezar a leer desde el 24 y vamos a leer hasta el 27. 24. Y ahora, según dije concerniente a mi siervo Edward Partridge, esta es la tierra de su residencia. Es lo que les decía. Y de los que él ha escogido para ser sus consejeros, y también la tierra de la residencia de aquel que he nombrado para encargarse de mi almacén. Por lo tanto, traigan ellos sus familias a esta tierra, según lo que determinen entre sí y conmigo. Porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto, no recibe galardón alguno. Y leyendo un poquito más adelante también debemos estar anhelosamente consagrados a cosas buenas, etc. Y el 28 acaba con algo muy bonito, que es una promesa, y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Eso es buenísimo, porque fíjate esto. A veces yo siento que ponemos en nosotros una vara muy alta o un juicio muy severo hacia nosotros mismos, diciendo es que no pude alcanzar lo más perfecto, es que no sé si estoy haciendo lo que debería hacer, etcétera, etcétera. Y aquí es una clave interesante para guiar tu propia vida. Estás anhelosamente consagrado a una causa buena, y por causas buenas, fíjate que aquí vamos a publicar el próximo jueves, no sé qué cae, jueves 26, jueves 26. Vamos a estar publicando un discurso en el video, en el canal de discursos, que se llama ¿Cómo encontrar mi propósito en la vida? Sí, tu propósito en la vida, así se llama. Y es súper interesante porque él habla de esta escritura de estar anhelosamente consagrados a una causa buena y qué significa encontrar tu propósito en la vida. Y a mí me cambió mucho la vida. Lo que él enseñó, es un obispo, pero el discurso es brutal. Y lo que él enseña, les voy a contar aquí la experiencia porque es súper interesante. A veces pensamos, oye, es que tal vez no estoy como me gustaría en mi llamamiento. O tal vez no he logrado progresar en la iglesia en el sentido de, yo qué sé, lo que eso significa para ustedes, como me gustaría, ¿no? Y entonces caemos en esta parte de no sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, no nos sentimos que estamos tan consagrados a una causa buena. Lo que este obispo enseña en ese discurso, y es genial, lo voy a resumir con una de las experiencias que él cuenta. Pero todo el discurso está lleno de ejemplos buenísimos que cambiaron mi perspectiva de la vida. Pero lo que él cuenta es que cuando él estaba terminando su misión, hubo una conferencia de zona con el presidente de misión, y entonces el presidente de misión al final hizo una sesión de preguntas y respuestas, y el presidente de misión estaba parado respondiendo, la esposa estaba sentada a un lado, y estaban preguntas, respuestas, y entonces él dijo, yo hice una pregunta, levanté mi mano, y le dije, presidente, Doctrina y Convenios dice que debemos consagrarnos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza y todo eso. Y aquí en la misión pues lo puedo hacer. O sea, todo el tiempo estoy o estudiando las escrituras, o predicando, conviviendo con los miembros, buscando traer gente a Cristo. Estoy consagrado. Dice, pero voy a regresar a mi casa. Y voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer muchas actividades más que no van a ser pues la obra. ¿Cómo se supone que voy a mantenerme consagrado si ya no voy a estar totalmente dedicado a esto? Y entonces dice él que la esposa del presidente de misión literal se paró y como que empujó al presidente y le dijo, a ver, yo contesto esta pregunta. No sé si fue tan literal, pero más o menos así lo cuenta. Y entonces dice que la hermana le respondió y le dijo, nuestra obra no solo tiene que ver con predicar el evangelio, nuestra obra tiene que ver con servir a los hijos de Dios. Y ese servicio no se acaba. Ella dijo, le voy a contar un secreto. Cuando yo limpio mi casa, yo no solo pienso que estoy acomodando cosas y limpiando polvo, yo pienso que estoy limpiando un espacio donde el espíritu debe morar. Yo no puedo tener el espíritu en un lugar tan sucio, decía ella, ¿no? Entonces estoy limpiando, estoy preparando este ambiente para que sea un mejor lugar para invitar al espíritu y que mis hijos y mi familia aprendan el evangelio. Cuando yo estoy preparando la comida, no solo pienso en que estoy asando unas verduras.
pienso y lo veo en el sentido en que estoy preparando el alimento necesario para los cuerpos de nosotros como hijos de Dios, que necesitamos para mantenernos vivos y entonces seguir avanzando en el plan. Cuando yo hago las cosas que tienen que ver con lavado de ropa, y le hace una lista de todos los quehaceres que ella como ama de casa hacía, y le dice, cuando yo compro las cosas en el súper, yo no pienso estoy solo comprando verduras, estoy preparando lo que va a ser el alimento para los tabernáculos sagrados que el Señor nos ha dado para albergar nuestros cuerpos. Y entonces la hermana hace un cambio total de mentalidad en el misionero y le dice, cuando usted esté trabajando, no piense solo en que está gastando dinero. Está ganando dinero para pagar un diezmo, para darle a la obra y que la obra avance. Está ganando dinero para cuidar a su familia, y criar una familia es parte del plan. No piense que no está consagrado cuando usted está trabajando, cuando usted está estudiando, cuando usted está haciendo quehaceres domésticos. Sigue siendo parte de la obra. Y entonces el misionero regresa a casa, y es lo que cuenta él en su discurso, y los invito realmente a verlo. Para mí fue un total cambio de pensamiento en cuanto a la vida. Y el misionero cambia su perspectiva en cuanto a qué es ser consagrado. No solo tiene que ver con estar diciéndole a la gente, hey, te testifico de Jesucristo, mira, este es el libro de Mormón, mira que José Smith, mira que obedece los mandamientos. No, la consagración tiene que ver, bueno, es que cuando te das cuenta de todo lo que forma parte del plan y cómo se interconecta todo, te das cuenta de que todo lo que haces tiene que ver con la consagración a avanzar en el plan y en tu progreso y en el de los demás. Por ejemplo, y él da varios ejemplos, por eso quiero que lo veas, él da más, pero de los que me acuerdo, él menciona y dice, la persona que trabaja como zapatero solo arregla telas y arregla pieles, o está haciendo un trabajo, o lo puede ver de esta otra manera, en la que está haciendo un trabajo para calzar los pies de los hijos de Dios. La persona, porque él da este discurso en BYU y dice, la persona que limpia aquí en BYU, solo su trabajo es limpiar manchas. No, su trabajo es preparar un aula y ayudar a que el ambiente sea el más apropiado para invitar también al Espíritu y aprender. Su trabajo no es limpiar manchas, es preparar un ambiente para que el Espíritu, un miembro de la Trinidad, esté presente. Dime si eso no es parte del plan de Dios. Dime si eso no es parte de estar consagrado a una obra buena. Y entonces cambió el chip para mí cuando yo vi ese discurso y me di cuenta, dije, wow, no me había dado cuenta, pero tiene razón. O sea, pensamos en la consagración como toda esta parte tal vez como más espiritual, si queremos llamarla, porque acuérdense, y aquí cabe muy bien la escritura del Señor, ¿verdad? Para mí todo es espiritual. Entonces, ahí está, la consagración no solo tiene que ver con cuánto tiempo doy a mi llamamiento, cuánto tiempo paso leyendo las escrituras o predicando el evangelio. Tiene que ver con cada actividad que tiene que ver con tu progreso, con tu bienestar, con tu salud física, emocional, mental, espiritual. Tiene que ver con ese proceso que estamos llevando aquí en la tierra de llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Y eso incluye todo. ¿Tiene sentido? Entonces es padrísimo cambiar nuestra perspectiva en cuanto a lo que significa estar consagrados. Constantemente, anhelosamente consagrados a una causa buena. Dime si tener un espacio para que venga el Espíritu no es una causa buena. Claro, limpiar y arreglar tu habitación es parte de la consagración para tener un espacio de que venga el Espíritu y te enseñe. Y así podemos seguirnos con la misma lista que él. Te recomiendo mucho el discurso. Entonces, cambiamos nuestra perspectiva. Entonces, en tanto tú hagas lo bueno, y esa es la promesa, no perderás tu recompensa. Y es que hay tantas cosas que ayudan directa e indirectamente a avanzar el plan de Dios, que a veces no nos damos cuenta y estamos siendo parte de esa consagración todos los días de nuestra vida. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a una segunda lección que quiero hablar, que para mí es fascinante. Les voy a contar para esto de una historia, ¿vale? Y espero les guste. Bueno, resulta que hace un par de meses, un año, ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo fue, hubo una conversación por ahí en Facebook en la que se estaba hablando acerca de el bikini. El bikini, que es, no sé cómo se diga en sus países, es el traje de baño femenino, que es de 2 piezas, ¿no? O sea, lo que viene siendo como el calzón y lo que sostiene lo demás. Bueno, había una conversación acerca de eso y si era bueno para los miembros, que no debía usarse, que no sé qué. Y pues yo me puse a investigar un poquito y fue muy interesante.
Porque básicamente la persona que decía, y aquí voy a cambiar un poquito los datos, pero básicamente la persona decía, bueno, es que eso no se puede hacer porque aquí dice, ¿no? Y pues es interesante, ya investigando más, yo dije, a ver, es que esto está un poquito complicado porque donde decía eso ya no dice, porque es un manual de hace... ¿Cuánto era? De los 60, ¿no? Eran para la fortaleza de la juventud de los años 60 y pues ahorita ni siquiera ese manual ya lo tiene. Entonces fue muy interesante porque por ahí llegó esta parte, la persona me llegó a decir como necesitas que diga eso en el manual porque, y me citó esta escritura, no conviene que el Señor te mande en todas las cosas porque te vuelves un siervo inútil y perezoso. Y me pareció muy interesante y dije, a ver, vamos a explorar la idea, eso es cierto, o sea, no necesito que un manual diga que ponerse un bikini está mal para que yo no lo haga, debería tomar la decisión yo solo, etcétera, etcétera. Y entonces me puse a investigar y a reflexionar mucho al respecto. Y entonces caí en dos cosas que quiero compartir con ustedes justo ahora, que son geniales. La primera, investigué más el tema y me di cuenta que en efecto, el manual lo traía hace 40, 50, 60 años creo que ya, pero no lo trae actualmente. Entonces ahí aprendí una lección y es algo que compartía con esta persona. Le decía, me parece interesante, pero no se puede jalar algo de un manual del pasado y traerlo al presente. No se puede, como el manual justamente ese mismo manual de para la fortaleza de la juventud que veíamos, ¿no? Que dice que las chicas no deberían ir con pantalones a la escuela, ya no sé dónde. O sea, yo no puedo agarrar ese manual y decirle, oye, a una Has, oye, ¿sabes qué? No te vayas así a la escuela con pantalones, llévate una falda. No puedo agarrar ese manual de hace 60 años y aplicarlo y como implementarlo, no se puede. Tampoco podemos tomar... por ejemplo, el manual de hace 2, 3 años y decirle a una hermana, tú no puedes ser testigo en el bautismo de tu hijo. No, porque el manual decía hace 2 años. Bueno, pero es que ese es el punto de la iglesia. El progreso, la revelación y el cambio es parte de nuestras creencias. Y entonces, esa fue la primera cosa que aprendí que me impactó muchísimo. Que vamos en un desarrollo constante como iglesia. Ahora, el punto número 2, que fue el que para mí fue interesantísimo de este punto. Nosotros podemos elegir muchas cosas. Y aquí viene como parte de lo que habíamos visto el otro día con el presidente Packer acerca del Señor. O sea, a veces oramos por cosas que no deberíamos orar, que podemos decidir nosotros nada más, ¿no? Pero aquí viene esta otra parte. ¿En qué punto sí decidimos, en qué punto no? Bueno, aquí viene algo interesante. El presidente Benson enseñaba que el Señor regularmente nos va a dar los objetivos y va a esperar que nosotros encontremos la manera. Y él dice, de hecho, mientras más específico él nos da en la manera, menos recompensa o menos bendición tendremos. Es interesante la forma en la que él lo veía. Él decía, el Señor da el objetivo, tú tienes que buscar el camino y mientras más instrucciones te tenga que dar, la verdad es que menos es la bendición. Muy interesante manera de ver las cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que quiero compartirles aquí? Nosotros decidimos en cuanto hacia dónde avanzar. Hay un gran peligro en ocupar esta escritura de la manera que era ocupada, en cuanto a si es malo o bueno usar un bikini. Eso no lo podemos decidir nosotros. No se puede. Y aquí viene la gran diferencia. El Señor te va a decir, aquí hay objetivos y tú decides. Y no saquemos de contexto esta escritura, porque a veces la ocupamos para decir, ay, pues es que no tienes que esperar un manual que diga que eso está mal para saber que eso está mal. Y es como, no, sí, espérate. La verdad es que en la mayoría de los casos sí, y aquí va el porqué. En esta escritura el Señor le estaba hablando a Edward Partridge y le estaba diciendo, muda a tu familia para acá. ¿Cuándo y cómo? Ya hay tu velo, no conviene que yo mande en todas las cosas. Entonces ahí cuidado porque lo sacamos de contexto. El Señor le estaba diciendo, muda a tu familia y hazle ahí como quieras, no conviene que yo te mande. Y a veces sacamos esa escritura de contexto y la ponemos en un contexto moral, de que yo puedo decir, pues eso está mal, eso está bien, y el Señor espera que yo decida. No. El Señor jamás ha esperado que tú decidas qué está bien y qué está mal. Eso no se debe hacer. Y aquí viene esta parte interesante de la lección. Cuando nosotros vamos a leer un discurso fascinante, porque aquí viene esta trampa que a veces como miembros caemos en decir, es que no tiene que venir en un manual que usar bikini está mal porque tú deberías ser tu propio agente y no sé qué, y es como, no. En términos de bien y mal así no funciona. En términos de cómo llevo a cabo la obra que Dios me pidió en cuanto a
no sé, traer más gente a Cristo, en mudar a mi familia, en etcétera, etcétera, eso sí, pero en cuanto a qué está bien y qué está mal moralmente, eso no podemos decidir nosotros. Vamos a leer parte de un discurso que es muy interesante de D. Todd Christofferson, el apóstol. Este discurso se llama Cuando te hayas convertido y lo dio en la conferencia de abril de 2004. Quiero que pongan mucha atención a lo que él nos va a enseñar acerca de una trampa en la que de hecho muchos caemos al usar esta escritura. Dice, él está hablando de cómo llegar a la conversión y el primer punto, él dice, en primer lugar debes dejar de lado cualquier sentimiento de orgullo, que es tan común en el mundo de hoy. Me refiero a la actitud que rechaza la autoridad de Dios para gobernar nuestra vida. El Señor describió esta actitud a José Smith cuando dijo, no buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios. El elder Christofferson continúa. Hoy en día se oye expresado en frases como estas. Haz lo que te plazca. Lo bueno y lo malo depende de lo que yo considere conveniente. Y ahí está esa parte, de lo que yo considere. Esa actitud es una rebelión contra Dios. Así como Lucifer se rebeló en contra de Dios en el mundo preterrenal y rechazó el derecho de Dios de declarar la verdad y establecer la ley, Satanás deseaba y aún desea el poder para declarar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Ojo ahí, ¿qué quería Satanás? ¿Qué dice? No voy a respetar el derecho de Dios de reinar y establecer leyes y dictar la verdad. No lo voy a aceptar. ¿Y qué quería Satanás? Yo voy a decidir por mí mismo qué está bien y qué está mal. Aguas cuando pretendas hacer eso, porque el único que está siguiendo es a Satanás. Jesucristo no pretendió hacerlo y ninguna otra persona que siga a Dios pretende usurpar el trono de Dios en ese aspecto. El decir qué está bien y qué está mal no es una tarea que nos corresponda a nosotros como miembros, es el trono de Dios. Ese es su derecho, ese es su privilegio, es su autoridad, con eso no te metas. Si él decide decir esto es malo y la ley de castidad, el tener sexo antes del matrimonio está mal, ¿quién soy yo para decir, sabes qué? No lo sé, como que yo siento que no debo ser mandado en todas las cosas? O sea, no tiene sentido. ¿Me explico? Igual en cosas que el Señor no ha determinado si están bien y si están mal. Es su tarea, es su derecho, es su privilegio, es su autoridad el decidir qué está bien y el decirnos a nosotros qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros, para el lado que quieras, decimos, es que yo soy mi propio agente, no conviene que yo sea mandado en todas las cosas. Claro, no conviene que te manden en todas las cosas, pero que te manden es diferente a que te expliquen qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es otra cosa. Espero estar explicando mi punto, porque he visto varias veces que esta escritura se usa mal, como para determinar que yo tengo que decir qué está bien y qué está mal. Eso no es cierto. Pues un tatuaje, bueno, no conviene que Dios te mande en todas las cosas. No, a ver. ¿Dios ha dado revelación al respecto? ¿Dónde está? Vamos a las escrituras, vamos a los manuales, vamos a los discursos. ¿Me explico? Si nosotros tenemos esa actitud de, pues determínalo tú. Claro, hay muchas áreas donde el Señor todavía no se ha expresado. Y ese es el punto en el que yo me refiero aquí al rollo del bikini, ¿no? O sea, si en algún manual hubo parte de la política que decía que no se usara y hoy ya no está, yo no soy nadie para decir si sí o no. Simplemente no está. Es como... no sé, es que quiero encontrar un ejemplo como tal vez mucho más claro al respecto. Pero vamos a ver. Hace 2 años se quitó una política que tenía que ver con que los hijos de parejas del mismo sexo no podían bautizarse. O sea, si había una pareja de hombres casados y su hijo de 7 años, de 8, de 9, de 10 años quería bautizarse, no podía, estaba prohibido. Entonces aquí viene la parte. Ahora ya no está esa política. ¿Vamos a decir que el que niños se bauticen siendo hijos de gays está mal? Pues no, el hecho de que haya sido una política y estuvo prohibido en cierto momento y ahora ya no lo está, no nos da elementos para decir que está mal que un niño se bautice. ¿Tiene sentido? Espero estar explicando el ejemplo, porque aquí ya estamos metiéndonos en estos detalles complejos de la doctrina, la política, las normas, que son niveles diferentes de nuestras creencias, ¿vale? Entonces aquí fue algo que yo aprendí cuando estaba en esta plática con esta persona acerca de si el bikini está bien o está mal. Yo al final le dije, es que yo no puedo decir que esté bien o que esté mal. Yo no le voy a decir a ella o a él que esté bien o que esté mal, porque simplemente yo no soy quien para dictar qué está bien y qué está mal. Eso le toca a Dios. Y cuando yo pretendo decir qué está bien y qué está mal, perdón, pero el dueño de esa ideología es el adversario. Entonces en esos aspectos es muy importante
siempre ser cuidadosos y no usar mal esta escritura, porque, ¿sabes? O sea, y esto es súper interesante de Satanás. Cuando tú ves el encuentro de Jesucristo y Satanás, o sea, a veces nosotros decimos, es que me sé las escrituras, pues es que soy súper bueno, me sé las escrituras, yo puedo contra las cosas, ¿no? Estoy bien preparado para las tentaciones. Pero bueno, llega el punto en el que Jesucristo se encuentra con Satanás y Jesucristo le responde con una escritura. ¿Y qué crees que le dice Satanás? Pero también está escrito esto. Y Jesucristo le dice, bueno, pero... Y Satanás lo tienta con otra cosa, ¿no? Y Jesucristo le dice, pues escrito está esto. Y Satanás le dice, sí, pero también la Biblia dice esto. Y así se va. ¿Y qué es interesante de eso? Que Satanás también se sabe las escrituras. Y sabe cómo ocuparlas para su beneficio. Literal, eso es lo que estaba haciendo con Jesucristo. Lee esa parte, creo que es Mateo 4, donde se encuentra con Jesucristo. Y ve el diálogo. Satanás está ocupando las escrituras para tentar a alguien. Entonces, mucho cuidado. Yo he visto que esta escritura se ha ocupado mal muchas veces. Dios nunca nos ha dado permiso para decidir qué está bien y qué está mal moralmente, eternamente. No hay. Ese no es nuestro rol. Él es el que dice bien, mal. ¿Vale? Espero haya quedado claro. Es súper importante. Lo que hizo que Satanás llegara a ser Satanás y que lo sigue haciendo es que está en rebelión en cuanto al dictado del Padre, de la verdad, de la ley y del bien y el mal. Y él quiere dictar su propio bien y mal. Eso no podemos hacer. Y mientras Dios no revele tampoco algo, pues tampoco se puede ir por un lado o por el otro. ¿Tiene sentido? Súper importante. Bien. Espero haya quedado súper claro. Entonces, solo para aclarar una cosa más que puede ser importante aquí a la hora de recibir revelación. El presidente Packer, y fue algo que ya no mencioné la vez pasada que leímos ese discurso de autosuficiencia del presidente Packer, él explica un modelo que espero que podamos ver más a detalle más adelante tal vez, pero el modelo para recibir revelación de manera autosuficiente tiene que ver con, yo lo estudio en mi mente, en mi corazón, todo esto, veo las opciones, llego a una conclusión y entonces se la presento al Señor. Eso es lo que dice el presidente Packer. Entonces, cuando tú estés solo pidiendo, lo más probable es que no se reciba, o como dice el Elder Oaks, que recibas revelación de no la fuente apropiada. Pero el patrón correcto de revelación es justo esto. Si tienes tú, como siempre, si queda alguna pregunta en cuanto a lo que yo dije, este es el modelo. Tú estudias, lo analizas, lo meditas, lo repasas, lo bla, 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 y buscas a Dios. Y le dices, ¿sabes qué, Dios? Ya chequé todo este material, ya revisé esto, ya fui acá, ya revisé todos estos materiales, y hasta donde yo lo logro ver, la conclusión a la que yo llego es esta. ¿Es verdad? Y entonces Dios responderá sí, no, etcétera, ¿no? Entonces es importante entender que ese patrón de revelación es la manera en la que esperamos, porque si te das cuenta, otra perla de sabiduría aquí en las Escrituras que ya no estoy hablando es el versículo 25, donde dice, por tanto traigan ellos a sus familias a esta tierra, según lo que determinen entre sí y conmigo. Entonces fíjate, está pidiendo que ellos determinen entre sí, pero también después conmigo. Entonces el modelo de revelación y de autosuficiencia tiene que ver con eso. Dios no te va a dar las respuestas. La idea es que tú vengas con tus respuestas y Dios te ayude a saber si son correctas o incorrectas, ¿vale? Esta determinación de bien y mal que Dios tiene para nosotros es así como deberíamos acceder a ella. ¿Tiene sentido? Espero lo tenga. Bien, el versículo 36 de esta sección hace un cambio, algo bastante interesante en cuanto a la ley de consagración, porque el versículo 36 menciona que es una ley para todo hombre que venga a esta tierra para recibir su heredad. Está hablando de la ley de consagración, perdón, con razón. Entonces dice, esta ley de consagración es una ley para todo hombre que venga a esta tierra para recibir heredad y hará con su dinero lo que la ley requiere. Entonces, hasta cierto punto, aquí ya empieza a ser un requisito la parte de la ley de consagración y mayordomía. Sí ha llegado, mira, es que aquí viene esta parte voluntaria requisitaria, si se dice, no sé si es la palabra, pero sí, más adelante en 1833 vamos a llegar a leer a José Smith explicando que quien no entra en esa ley, su nombre no tiene un registro en la iglesia, ¿no? Entonces, aquí empieza a dar un poquito más el cambio de ya no es nada más quien quiera venir y vivirla, pues adelante. No, aquí ya esta es la ley que se va a vivir en Sion, ¿vale? Solo para tomarlo en cuenta a nivel histórico, ¿no? Que fue un poquito ya más en serio esta parte de la ley. Bien.
Claro, no podemos acabar esta sección sin uno de los versículos de oro, que es el 42 al 43. Versículos llenos de esperanza, versículos llenos de claridad y de amor que podemos sentir de Dios. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Súper importante e interesante. A quien se ha arrepentido, dice, yo, el Señor, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Eso es interesante. Arrepiente tus pecados, es la promesa. Y eso es súper interesante. Salvo por la súper rara excepción de negar al Espíritu. El Señor dice, quien se arrepiente es perdonado. No, y me encanta, ¿sabes? Porque no es como de, quien se arrepiente puede ser perdonado. Podría ser, no, quien se arrepiente es perdonado. ¿No les encanta esa promesa del Señor? Esa claridad con la que nos habla en ese versículo. ¿Te arrepientes? Eres perdonado. Así de sencillo. No es como aplicar a una universidad o una escuela o a un trabajo que, pues a ver, checamos tu currículum, a ver, checamos qué tan bueno eres, qué tan bla, 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 qué tan malo has sido, qué bla, 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 y ya después checamos. No. No es de te voy a revisar, voy a checar tu solicitud, lo voy a pensar. No. Fíjate eso que es hermosísimo. Quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Y la parte bellísima, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Aquí hay una dualidad importante a entender en cuanto a esta parte. La primera es la gente que no se perdona a sí misma y que debemos entender que si el Señor perdona, ya te arrepentiste, el Señor perdona porque tú no te perdonas a ti mismo. Y en segunda, el Señor olvida porque tú no lo puedes dejar atrás. ¿Vale? Ahí viene esta parte de entender que, pues, si vamos a llegar a ser como el Padre Celestial, tenemos que aprender que, pues, se arrepiente, se perdona. Se olvida, pues ya está, y queda en el pasado, ¿vale? Y no tenemos que andarle dando vueltas y dando rollos y bla, bla, ¿vale? Ahora, viene esta otra parte de entender que cuando nosotros dejamos atrás nuestros, vamos a ver, ya me arrepentí de que hice tal por cual cosa, ya me arrepentí, ya me perdoné, pero sigo con este recuerdo martirizándome, y creo que es esta dualidad a la que me estoy refiriendo. Por un lado es importante dejar las cosas atrás, pero por otro lado es importante aprender que el pasado se le aprecia y se le abraza por lo que nos ha enseñado. ¿Tiene sentido? Si de hecho te das cuenta, por ejemplo, en el libro de Mormón es algo que me parece fascinante. Nosotros tenemos dos relatos de la conversión de Alma. Alma, el que era canijo y se andaba dispersando a la gente y poniéndolos en contra de la iglesia. Una es la que nos cuenta en el libro de Mosía, ¿no? Pero la segunda nos las cuentan en el libro de Alma, y es Alma mismo quien se la cuenta a su hijo. Entonces parece interesantísimo, porque Alma, hijo, tiene un hijo rebelde, y entonces cuando habla con él y le dice, hijo, pues tienes que ponerte las pilas, decimos aquí en México, ¿no? Él utiliza su propia historia de rebeldía. Él utiliza su propia historia de, hijo, yo iba con los hijos de Mosía y estaba descarriando la iglesia. Eso hacía yo. Y me parece súper interesante porque ese recuerdo queda ahí. Y no por una cosa negativa. No está mal tener el recuerdo de tu pecado. Tienes que entender por qué está ahí. Porque te va a servir. Una, para recordar que no quieres volver a caer en eso. Pero dos, porque vas a tener personas queridas que tal vez experimenten algo similar. Y vas a necesitar poder decir, hijo, yo era esa persona que descarriaba gente. Yo entiendo eso. Y te voy a contar de qué pasó conmigo. ¿Tiene sentido? Tenemos debilidades para ser humildes y entonces ser fortalecidos. Alma tuvo una debilidad en su vida. Fue una persona que descarriaba la iglesia. Se arrepintió, fue humilde, pasó por el proceso, y ahora eso que llegó a ser una debilidad, ahora se convirtió en algo que él podía usar para fortalecer a su hijo. La debilidad se volvió fortaleza. Entonces, es esta dualidad importante entender de ser perdonado y olvidar. El ser perdonado tiene que ver con no guardar rencor o resentimiento. Y si tú te guardas a ti rencor o resentimiento, tú no te has perdonado. ¿Vale? Entonces lo primero es, ya te arrepentiste, ya pasaste por este proceso, pues ya está, perdónate. No te guardes rencor, no te guardes resentimiento, no te estés reprochando. Alguien que te sigue reprochando de lo que te equivocaste no te ha perdonado. Entonces no lo hagas contigo mismo. Y la segunda parte, abraza tu pasado sabiendo que te va a ayudar a construir un mejor futuro.
Alma pudo dar una instrucción tal vez más certera a su hijo y testificarle con poder de su conversión, quizás porque pasó por algo similar a lo que su hijo estaba pasando. Todo nuestro pasado, eso también es parte del plan de Dios. Y nos da debilidades para que tengamos humildad, y si nos acercamos a Él con humildad, esas debilidades se volverán fortalezas. Y con el tiempo podemos ver nuestro pasado de una manera hermosa, en el sentido de que, qué bueno que viví. Digo, no me alegro de que pequé, pero me alegro de que el Señor, incluso en mis errores, supo cómo guiarme hasta donde estoy hoy. Y eso es fascinante de aprender. Hay que ver la manera de comprender cómo el Señor lo ve, en el sentido de perdonar, olvidar, pero en el sentido de también agradecer por el camino que hemos transcurrido, que nos ha llevado a ser quienes somos hoy. Los aprendizajes, mira, si no te hubieras equivocado donde te equivocaste, no habrías aprendido esa lección tan importante que tienes hoy tan clara, y que seguramente te ayuda a ti a enseñar con más claridad a otras personas. Ya está. Nuestras debilidades ahora son una parte que se hizo fuerte y que ahora nos ayuda incluso a ministrar a otros. Bien, vamos a seguir, porque hay otras dos lecciones importantes que quiero tocar aquí. Bien, terminemos aquí. Solamente una aclaración histórica, o más bien de las escrituras. En el versículo 44 dice aquí: no llegará en muchos años todavía la hora en que han de recibir su herencia en esta tierra. Allí está mal traducido, que fue lo que llamó mi atención, me pareció muy raro aquí, lo fui a leer en inglés, y en inglés dice: no han todavía llegado la hora por muchos años en los que reciben la heredad. Entonces es interesante, no dice no llegará, dice no ha llegado todavía por muchos años. Eso es lo que dice, solo para que lo supieran por en caso de su estudio. Y otra cosa, en el versículo 60 habla de Siva Peterson y algo que hizo mal y que tiene que arrepentirse. Yo no encontré ninguna información, así que si hay alguien que sabe qué pasó con Siva Peterson en ese punto, en el versículo 60, que el Señor lo reprende, cuál fue su error o algo así, creo que sería bueno a nivel histórico y de entender todo este proceso, pues tenerlo en cuenta. Y si alguien sabe, por favor que nos lo comparta. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito de la sección ¿por qué aquí dice? Bueno, 59, perdón. Ok. Después de esta revelación que ya vimos, que se dio el 1 de agosto, el día 2 de agosto se pone la primera piedra, los primeros troncos para construir una casa, ya para empezar a establecerse. Y lo que pasa es que hacen un pequeño, ritual, le voy a llamar, en el que hay 12 hombres que cargan 12 troncos y los llevan justo al centro. Esto en representación del recogimiento, que ya estaba empezando, ya habían llegado a donde se iba a establecer Sion. Ahí debían de congregarse las 12 tribus de Israel, el recogimiento de Israel, y entonces hacen eso de manera simbólica, en el sentido de aquí es el lugar, y ahora nuestro trabajo va a ser traer a Israel disperso. En ese instante, no es cierto, perdón, al día siguiente, el día 3 de agosto, se dedica, el día de los troncos, se dedica a la tierra de Missouri, y es una tierra dedicada como Sion. Eso en la revelación que acabamos de ver ya no lo checamos, pero eso es un mandamiento que el Señor le da a Sidney Rigdon en el versículo 57 y 58. 57 creo que nada más. Consagra la tierra y el templo, y el lugar para el templo, es lo que le dice el Señor. Ahora, cuando llegamos a este día de los troncos, Sidney Rigdon dedica el lugar como tierra de Sion. Ahora, al siguiente día, el día 3 de agosto, se dedica el lugar para el templo. Y ahí un dato curioso, al menos José Smith en su historia nos deja escrito que él la dedicó, lo cual es bastante interesante porque el mandamiento decía a Sidney Rigdon que lo dedique. Entonces sería interesante por ahí indagar históricamente pues qué pasó, ¿no? Porque al final la consagró o la dedicó José Smith. Sí, el mandamiento del Señor fue que lo hiciera Sidney Rigdon, pero bueno, ahí solo como un dato curioso histórico que quería compartir. En esa dedicación, y fíjate qué interesante esto, en esta dedicación del templo, es la primera dedicación de tierra para un templo. La primera, en toda la dispensación. Aunque el primer templo de la iglesia fue en Kirtland, la primera tierra dedicada para un templo fue en Missouri.
Eso está interesante, ¿cierto? Y ahora, para quienes estén curiosos y quieran como transportarse un poquito a la época, José Smith nos cuenta que se leyó el Salmo 87. Salmo 87. Entonces, para los que quieran saber cómo fue un poquito más ese día, vayan esta semana al Salmo 87 y experimenten un poquito y mediten un poquito en las palabras que ellos experimentaron y meditaron el día que se dedicó la primera tierra para un templo en esta dispensación. Bien, eso fue el día 3 de agosto. Al día siguiente, el día 4, se da la primera conferencia ya en Sion. De ahí no les traigo minuta porque ya hay poco tiempo y quiero ir a otro tema. Pero fueron días, o sea, ve nada más que padre. El primero se da una revelación que ya establece algunas cosas de cómo movernos para la tierra. El segundo se dedica a la tierra y se hace esta ceremonia de las 12 tribus. El día 3 se dedica a la tierra para el templo y se lee el Salmo 87. El cuarto día se da la primera conferencia en Sion. Fueron días geniales, fueron 4 días pues de maravilla, ¿no? Bien, ahora avanzamos un poquito más en la historia y llega el día 7. Y el día 7 es un día más solemne, no solemne, perdón, tal vez no tan alegre, porque lo que pasa es que esta hermana que había venido enferma, Polly Knight, muere, fallece, la primera persona que fallece en Sion, escribe José Smith en su historia. Y entonces hacen un funeral. José Smith asiste al funeral y él menciona que es algo muy bonito. Él dice, ahora duerme con Cristo hasta la resurrección, y eso es muy bonito lo que José Smith dice sobre la hermana. Pero bueno, José Smith en este momento, o no sé si exactamente ahí lo que José Smith dice, entonces recibí esta revelación, pero la verdad no se me hace tan claro que haya sido ese mismo día. Pero bueno, entonces recibe Doctrina y Convenios 59, que se vuelve una sección excelente y maravillosa que quiero que analicemos. En el versículo 2 es bellísimo porque parece estar hablando de Polly. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los manuales. Los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán, y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre que he preparado para ellos. Bellísimo, ¿no? Ahora, si vamos un poquito más adelante, llegamos a Doctrina y Convenios, versículo 8, y aquí va a ser el análisis que siento yo que es más padre de todos estos capítulos. Dice el versículo: ¿ofreceréis un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud? Sí, el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Una vez estaba yo en una visita y le pregunté a un hermano, leímos esta escritura y le dije, hermano, ¿cuál es el mandamiento aquí? Y él me dijo, dar un sacrificio en rectitud. Y le dije, ¿qué significa eso? Y él me dijo, bueno, significa que tenemos que tener rectitud para ofrecer el sacrificio. Y eso me llamó mucho la atención, porque nunca había pensado en eso. Claro, el Señor, la rectitud y el sacrificio, ¿vale? O sea, tiene un orden, al menos para aquí en esta escritura que estamos viendo, está buenísima. Se ofrecen sacrificios en rectitud, no en pecado. Versículo 9. Para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Hace 2 semanas, me parece, tuve el privilegio de estar con me invitaron a una noche de Hogar Haas en la que tuve el tiempo para compartir un mensaje y ahí estuve. Fue como un taller de estudio de las escrituras. Pero lo que me gustó, o parte de lo que repasamos en ese taller, tuvo que ver con encontrar principios. Los principios que ya hemos hablado aquí en este canal, que tienen que ver con la asociación de una acción y una reacción. O en otras palabras, la obediencia a un mandamiento y la bendición recibida. Eso es un principio, una asociación entre acción y bendición, ¿vale? Y aquí en el versículo 9 nos está dando un principio. Está diciendo que para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, esta es la bendición. ¿Cuál es la acción? Irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Ahí está, principio. ¿Quieres estar más sin mancha del mundo? Ya sabes qué tienes que hacer. Ir a la casa de oración y ofrecer tus sacramentos en su día santo. Ahora, aquí viene la parte importante, porque es entender tanto la bendición como el mandamiento. Y voy a indagar más en el mandamiento que en la bendición ahorita. Irás a la casa de oración. ¿Qué significa eso? Pues ir a la capilla en el día de reposo. Ok, muy bien. ¿Qué significa ofrecerás tus sacramentos en mi día santo? Pues significa tomar la Santa Cena. Pues no.
A ver, vamos a analizar y quiero que estén conmigo en el análisis. Si pueden tener su versículo o su escritura ya abierta, mejor, porque vamos a analizar profundamente estas palabras. Ofrecerás tus sacramentos. ¿Qué es lo que hay que ofrecer? ¿Qué es lo que nos pide? Ofrecer, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay que ofrecer? El Señor dice, ¿mis sacramentos? No, dice, tus sacramentos. Ah, caray. Pero de los únicos sacramentos que yo he oído es del pan y el agua. ¿Cómo que mis sacramentos? Yo creí que esos eran los sacramentos de la cena del Señor, como lo han llamado los profetas, los sacramentos del Señor. ¿Cómo que mis sacramentos? Y ahí viene una parte muy, muy, muy interesante. El Señor no te está diciendo, ven y toma mis sacramentos. Te está diciendo, ven y ofréceme los tuyos. ¿Qué significa eso? El año pasado tuvimos una lección muy padre del Libro de Mormón en la que profundizamos en eso. Hoy voy a volver a profundizar un poquito en ello para las personas que no lo han visto. Y voy a agregar cosas que no sabía o no tenía o no me dio tiempo de ver la vez pasada. Bien, vamos a pensar un poquito en lo que significa sacramento. Nosotros vamos a ir a un diccionario que se llama The Webster... No. ¿Por qué se me fue justo ahora? Webster Dictionary. No me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó el nombre, no sé por qué, pero bueno, es un diccionario que es de 1828 y que es muy padre porque está ahí. Webster Dictionary, ya me acordé. Entonces es muy padre porque tú puedes ir y buscar como en internet y te sale el resultado de lo que decía ese diccionario de 1828. O sea, es la época en la que José Smith vivía y este diccionario americano de inglés, pues nos deja ver qué significaba en ese tiempo la palabra. Entonces, cuando leemos sacramento, quiero que pongas mucha atención, porque cuando decimos, ok, ¿cómo voy a ofrecer mis sacramentos? A ver, en primer lugar, ¿qué es sacramento, no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que significa sacramento. En el uso presente, escribe el Webster Dictionary, un signo exterior y visible de gracia interna y espiritual. Un signo externo y visible de gracia interna y espiritual. Otros diccionarios, para tal vez clarificar un poquito más el término, hablan de un signo externo de un proceso o cambio interno. Es decir, el sacramento o lo que se define como un sacramento está expresado en dos partes unidas. Una es una parte física que simboliza a la segunda parte, que es una parte espiritual. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, lo que significa un sacramento tiene que ver con el símbolo físico, con un símbolo tangible o visible de algo que Dios obra en mí, de un cambio que Dios obra en mí. Cuando nosotros vamos a la Santa Cena, he visto que muchas veces la costumbre es decir, pues pienso en el Salvador, pienso en la expiación, pienso en lo que hice mal. Y digo, pues está muy bien, no estoy diciendo que eso esté mal, pero hay una cosa que no hacemos y es ofrecer nuestro sacramento. ¿Has pensado en lugar de venir y decir, gracias Dios gracias por Jesucristo que dio la vida, qué bonito, bla, bla, y pues hice esto mal y yo me arrepiento y tomo esto para limpiarme y empezar una semana limpia? En lugar de hacer eso, has pensado en ofrecer tu sacramento, en ofrecerle a Dios un signo tangible y visible de un cambio que ya ha efectuado en ti internamente. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasaría si tú, en lugar de decir, ay padre, perdón, fíjate que esta semana me enojé mucho con mi vecina y hice esto y perdón, pero esta semana ya me voy a esforzar para no hacerlo? Imagínate que en lugar de eso dijeras, padre, esta semana me esforcé por tratar mejor a mi vecina y resultó que pasó esto y esto y esto, y eso, Padre, es un símbolo de lo que tú ya estás cambiando en mí, de la mejor persona que estoy llegando a ser. Ahí está, esa es mi ofrenda, ese es mi sacramento. Vengo y te ofrezco mi sacramento. Y ahora, este sacramento puede ver con un buen de cosas en tu vida, cosas que espiritualmente desarrollas y que entonces hay un efecto tangible. Vamos a ver, si yo estoy desarrollando más mi amabilidad, pues voy a decir el domingo, Padre, esta semana se me hizo tardísimo para el trabajo, pero en el tráfico, en lugar de gritarle a alguien, como estoy trabajando y tú me estás ayudando a crecer en mi bondad, no le grité a nadie. Ese es un símbolo externo, Padre, de cómo me estás ayudando a cambiar. Aquí está mi cambio, mi sacramento.
Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que esto es interesantísimo, porque cuando pensamos y entendemos que sacramento es un signo físico de algo espiritual profundo, entendemos qué es el pan y el agua. ¿Qué es el pan y el agua? Un sacramento, un símbolo físico, tangible, visible, de algo mucho más profundo espiritualmente, que es la expiación. Por eso es el sacramento, el pan y el agua. Representan algo mucho más profundo, pero es un símbolo físico de algo espiritual. Ahora, cuando el Señor te está ofreciendo el sacramento de Él el domingo y te dice, aquí está el pan y el agua que representan esto, que es un símbolo de mi expiación, esta parte profunda espiritual, pero aquí está el símbolo físico, el Señor también te dice, ok, ya viniste a tomar mi sacramento, ahora ofréceme tu sacramento. Y entonces entender la Santa Cena sí nos deja ver que es un trueque lo que el Señor espera. El Señor me está dando a mí algo físico que representa algo espiritual que Él hizo por mí, ok, yo le voy a demostrar algo físico o algo ya tangible, algo que ya hice, de un cambio espiritual profundo que Él está efectuando en mí. Espero que esto esté teniendo sentido. Ahora, cuando vemos la Santa Cena así, cambiamos nuestra perspectiva. Ya no es solo llegar y decir, a ver, ¿qué hice mal? No, es llegar y decir, Padre, desde el domingo pasado yo empecé a trabajar en esto, y esto fue lo que avancé. Me comprometí a hacer una conexión más profunda contigo, y para eso se expresó en leer las Escrituras de esta manera, o en meditar más profundamente en las Escrituras, o en hacer oraciones más sinceras. Y aquí está, ya lo hice, Padre, ya es tangible, ya sucedió, y aquí está mi sacramento. Ahora viene la Escritura donde nos aclara más del proceso. Dice el versículo 10, porque en verdad este es un día que te ha sido señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. 11, sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Ojo ahí, tus votos se ofrecerán todo el tiempo. Entonces ya hablamos de dos ofrendas. Uno, ofrecerás tus sacramentos, y tus votos se ofrecerán todos los días. Entonces los sacramentos son el domingo y los votos son todos los días. Noten esa distinción de palabras. ¿Qué es un voto? ¿Cómo es que ofrendo un voto al Señor? Ahí va. Nos vamos otra vez al Webster Dictionary, si no me equivoco se llama. Y el Webster Dictionary dice que un voto es una promesa solemne hecha hacia Dios, o, en su caso, por un pagano a una deidad. Los generales romanos, cuando iban a la guerra, a veces hacían un voto de que ellos construirían un templo a su deidad favorita si es que esa deidad les daba la victoria. Un voto es una promesa de algo que se va a dar o hacer de aquí en adelante. Ojo ahí, el voto es una promesa de algo que se va a dar o se va a hacer de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? Diario, dice el Señor, deberías elevar o ofrecer tus votos a mí. ¿Qué es este voto? Es esta determinación, esta promesa de decir, Padre, a partir de hoy viene esto. Y supongamos que, porque aquí viene la impresión espiritual de cómo es el proceso, o sea, este es el progreso que Dios espera de nosotros, y es la Santa Cena totalmente, tiene todo que ver con ello y no lo entendemos. Ok. Yo estoy en la Santa Cena y recibo la impresión de que, híjole, ¿sabes qué? Para estar mejor espiritualmente, creo que necesito hacer oraciones no monótonas. Necesito realmente hablar con Dios, no solo decirle y hacerle mi lista de Reyes Magos o Santa Claus o yo qué sé, ¿no? O pedirle, como decía el presidente Hinckley, decía, las oraciones a veces son como pedidos de pizza. Levantamos el teléfono, pedimos y colgamos. Eso no es una oración, decía él, ¿no? O bueno, no idealmente. Entonces, tal vez yo recibo la impresión, debo mejorar mis oraciones personales. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir este día. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ofrecer mis votos. Voy a decir, Padre, hoy quiero hablar contigo. Y estoy aquí, Padre, orando, porque quiero hablar contigo. Y te voy a contar de mi vida. Y la oración se vuelve una plática con Dios. Al día siguiente, vuelvo a renovar ese voto, si quieres ponerlo así. Ofrezco ese voto. Padre, te dije que iba a mejorar esta semana mis oraciones, y aquí estoy, y venga. Y quiero platicarte de cómo me fue hoy, ¿no? Quiero platicarte de cómo espero que me vaya hoy. Quiero platicarte de cómo me fue hoy. Y al día siguiente, vuelvo a levantar este voto, este compromiso que yo ya estoy haciendo con Dios. Padre, dije que quería mejorar mis oraciones y aquí estoy mejorando mis oraciones. Y cada día se levanta ese voto. ¿Y qué crees que pasa si 6 días de la semana estás ofrendando ese voto? Bueno, llega el 7º día y ya no solo es ofrendar un voto, es ofrendar un sacramento. Es decir, Padre,
yo me comprometí a mejorar espiritualmente y cada día tomé tiempo para orar de manera significativa. Y eso ya es un hecho, ya es algo físico, de un cambio, es un símbolo de un cambio espiritual más profundo que tuve al entablar una relación contigo. Y aquí está mi sacramento. Y cuando el Señor te extiende la charola a través de su diácono, o en este momento quien la extienda, y tú tomas su sacramento, tú al mismo tiempo le das el tuyo. Ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Es lo que Él quiere, que ofrezcas tu sacramento, no solo que tomes el suyo. Interesantísimo. Entonces, ¿cómo queda el modelo? Cada día tenemos este voto, tenemos esta idea de... Aquí el rollo es que cada quien va a tener sus impresiones espirituales y el espíritu le va a guiar a cada quien sobre qué tiene que mejorar hoy. Si tal vez tu voto es tratar mejor a mamá y papá, pues que ese sea tu voto y que sea un voto que lo ofrezcas cada día. Y el domingo en la Santa Cena ofrece ese sacramento. Padre, mejoré espiritualmente y aquí está la prueba. Tomé tiempo para ser paciente con mis padres. Los amé, les di gracias, dependiendo de, no sé si tienes padres grandes o eres niño, no sé quién esté viendo, pero espero que tenga sentido. Y entonces empieza a funcionar este modelo. Y el Señor nos vuelve a aclarar en el 12, pero recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo. Entonces el modelo del Señor está claro. Todos los días se ofrecen votos, es decir, compromiso. Dios, me estoy esforzando en esto y renuevo este compromiso que yo tengo de mejorar en estudiar las Escrituras, mejorar en cómo trato a mi prójimo, mejorar en, ya vimos, consagración tiene que ver con todo, mejorar en cómo cuido mi cuarto para que el Espíritu esté en él. Y todos los días da ese voto. Y el domingo que llegues y tu cuarto esté limpio, llegas a la Santa Cena y dices, Padre, ahí está el signo, el cuarto está limpio. Es un símbolo externo y físico de un cambio interno que tú estás haciendo en mí. Ese es el sacramento. Ahora, quiero compartirles una historia que me parece fascinante, que lamentablemente yo creo que no le prestamos mucha atención cuando sucedió. Hay un discurso de la conferencia de octubre de 2014 que dio Cheryl A. Spin. Ese nombre siempre se me ha complicado. Y este discurso se llama La Santa Cena, una renovación para el alma. Ella nos va a contar una historia y quiero que notes en la historia cómo la persona aplicó lo que el Señor nos enseña en Doctrina y Convenio 59. Dice la hermana Spin: la Santa Cena brinda un momento para una experiencia realmente espiritual al reflexionar en el poder redentor y habilitador del Salvador por medio de su expiación. Entonces sí, la Santa Cena también es para meditar en la expiación. Hace poco, una líder de las mujeres jóvenes supo de la fortaleza que recibimos al esforzarnos por participar en la Santa Cena de manera reflexiva. A fin de completar un requisito del progreso personal, se puso la meta de concentrarse en las palabras de los himnos y las oraciones sacramentales. Cada semana llevaba a cabo una autoevaluación durante la Santa Cena. Ojo ahí, cada semana que hacía, autoevaluaba, ¿verdad? Recordaba los errores que había cometido y se comprometía a mejorar la próxima semana. ¿Les suena lo que ustedes hacen? Porque la mayoría lo hacemos así, ¿verdad? Estaba agradecida de poder hacer las cosas bien y llegar a ser limpia. Viendo la experiencia en retrospectiva, dijo: estaba poniendo en práctica la parte de la expiación que corresponde al arrepentimiento. Un domingo, después de su autoevaluación, empezó a sentirse triste y pesimista. Podía ver que estaba cometiendo los mismos errores una y otra vez, semana tras semana. Pero luego, y fíjate qué interesante, no sé si te ha pasado, 1000 veces me pasó, es que padre, esta semana fui muy impuntual en esto, no quiero ser impuntual, ya esta semana voy a ser puntual. Y la siguiente semana, padre, esta semana fui impuntual, y así nos pasa. Y entonces, aquí dice que luego de ese pensamiento pesimista y triste que tuvo por estar cayendo en lo mismo cada semana, dice, pero luego ella tuvo la clara impresión de que estaba dejando de lado una parte importante de la expiación, el poder habilitador de Cristo, otra parte de la gracia, ¿cierto? Estaba olvidando todas las ocasiones en que el Salvador la ayudó a ser quien necesitaba ser y a prestar servicio más allá de su propia capacidad. El Salvador, esto se le estaba olvidando esta parte de que en su semana el Salvador le había ayudado a ser mejor, justamente el cambio interno del que tiene que ver el sacramento, ¿verdad? Se estaba olvidando que en la semana el Salvador sí la había hecho mejor. Con esto en mente, reflexionó nuevamente sobre la semana anterior. Ella dijo:
Un sentimiento de gozo irrumpió en mi melancolía, al observar que él me había dado muchas oportunidades y habilidades. Noté, con gratitud, la habilidad que tuve de reconocer la necesidad de mi hijo aun cuando no era obvia. Observé que un día que sentía que no había tiempo para una cosa más, pude ofrecer palabras de fortaleza a una amiga. También había demostrado paciencia en una situación que normalmente produciría en mí el efecto contrario. Ella finalizó diciendo: al agradecer a Dios por el poder habilitador del Salvador en mi vida, me sentí mucho más optimista en cuanto al proceso de arrepentimiento que estaba tratando de aplicar y contemplé la siguiente semana con renovada esperanza. ¿Qué pasó? Ella hacía una evaluación de lo que había hecho mal y se comprometía a cambiar. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando ya cambiaste. Eso es acabar el ciclo de arrepentimiento. El decir, perdón, voy a cambiar, es solo la mitad. Estás ahí a la mitad. No has acabado el arrepentimiento. La Santa Cena, como ser algo que renueva un convenio, al bautismo no llegas medio arrepentido. Tienes que llegar arrepentido. A la Santa Cena igual. Entonces, si tú no has hecho el cambio, pues tu arrepentimiento no está completo. No puedes llegar sin arrepentimiento a bautizarte, tampoco a tomar la Santa Cena. Entonces, ¿qué pasa con este otro modelo que el Señor nos enseñó en Doctrina y Convenio 59? Justo lo que ella estaba experimentando. Hay cosas en mi semana que el Señor sí me ayudó, me cambió. Y como muestra de ello, reconocí la necesidad de mi hijo que no era obvia. Me detuve a tomar tiempo para fortalecer a una amiga e incluso fui más paciente de lo que regularmente hubiera sido. El Señor efectuó cambio interno en mí y aquí están las muestras externas de que eso sucedió. Eso se llama sacramento. Ella se dio cuenta que la Santa Cena no solo era tomar la expiación y decir, sí, que para que me limpie de esto que hice mal. No. La Santa Cena tiene que ver con ofrecer mi sacramento de lo que ya hice bien, de lo que ya logré, de lo que ya está cambiando en mi Dios. Cuando entendemos la Santa Cena así, cambia nuestra perspectiva. Como dice ella, renovamos nuestra esperanza, porque no es solo un ay, me equivoqué otra vez. No, es esto lo hice bien. Y si hacemos, porque esto es algo que ya no menciona en su experiencia, pero si aplicamos lo que dice el Señor de ofrecer nuestros votos cada día y tener en mente algo, empieza con una cosa, no te satures pensando que cada día tienes que ofrecer un voto diferente. Empieza hoy con algo que sabes que no está del todo bien. Tal vez es tu salud física, tal vez es la lectura de las escrituras, tal vez tiene que ver con tus sentimientos hacia una persona de odio, ¿no? Tal vez tiene que ver con cómo tratas el nombre del Señor en vano. Yo qué sé, hay mil y un cosas y el Espíritu te va a decir a ti qué es lo que vas a hacer a partir de hoy. Empieza a elevar tu voto todos los días. Recomprométete cada día. Logra progreso, pide ayuda del Señor y cuando llegue el domingo, reconoce esa ayuda que el Señor te ha dado y dile, Señor, me has ayudado, me cambiaste, me hiciste mejor, soy una mejor versión de mí mismo que la que era el domingo pasado y ahora, Señor, soy la ofrenda. No solo mis acciones mejor se vuelven la ofrenda, sino que tú también te vuelves la ofrenda. Soy una mejor versión de mí mismo y lo soy para ti también. Esa es la ofrenda. Al final, así como el Salvador fue una ofrenda viva para nosotros, nosotros nos volvemos una ofrenda viva para Él. La Santa Cena es un trueque de sacramentos y de símbolos de algo profundo, pero también es un trueque en el que Él se entregó a nosotros y nosotros nos estamos entregando a Él. Y cuando ves la Santa Cena así y aprendes esta parte de ofrecer sacramentos, tu vida cambia. Y aquí solo una aclaración, hay cosas que toman mucho tiempo, hay cosas que toman más de una semana, hay cosas que te van a tomar meses o a veces hasta años. Está bien renovar tus votos durante mucho tiempo en ese respecto. Lo que el Espíritu te indique a ti. No pienses que si pasa una semana y no lograste el cambio que esperabas o el voto que te estabas comprometiendo a hacer, sigue trabajando en él y busca la guía de Dios para hacerlo. Sé que Él te ayudará y que cuando busques tener una experiencia de la Santa Cena, como el Señor nos invita a tenerla en Doctrina y Convenio 59, tu vida va a cambiar y el poder de la expiación va a brillar en tu vida. Espero hayas disfrutado mucho esta lección. No olvides tu versículo de poder y nos vemos la próxima semana. Gracias. No tengo nada que perder, no tengo nada que
temer, recuerdos así quedarán, lo bueno perdurará. No tengo más